Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a tener un excelente vivo junto a los doctores Gabriel Vinderola, Lisandro Pereira y María Laura Oliva, que es nutricionista especialista en obesidad. Así que vamos a, vamos a tener realmente un deleite de preguntas. Vamos a esperar que ver si se unen. ¡Epa! Hola, ¿Cómo Hola, están? hola, ¿cómo andan? ¿cómo Entramos todos andan? juntos. Tenemos Estamos apretaditos, pero equipo estamos. completo, ¿no? Sí, sí, justo. ¿Cómo andan? Parece. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, excelente. Bueno, justo estaba, antes que se unan, estaba comentando que nada, íbamos a tener un excelente vivo en el cual íbamos a hablar de, en el Día Mundial de la Salud Digestiva, de que este año es obesidad, en cuanto a cuál es el impacto de la obesidad en todo el organismo, sobre todo en la parte digestivo, y qué es lo que podemos hacer y cómo podemos intervenir con respecto a esto. Así que, bueno, bienvenidos. Te los presento, ya igual la mayoría lo conocen. Eh, a mi derecha está Lisandro Pereira, él es médico de staff, gastroenterólogo del Hospital Alemán, es gran investigador clínico, ha creado una aplicación junto con el Leandro Steinberg para la pesquisa y detección y ayudarnos a los gastroenterólogos y a los clínicos para la detección de pólipos y prevenir el cáncer de colon. Abajo mío está el Gabriel Vinderola, es microbiólogo, es investigador del CONICET, es quizá en Argentina quien más sabe de todo lo que es el microbioma humano y el manejo y alimentos fermentados. Y, y en diagonal mío está María Laura Oliva, ella es licenciada en nutrición, ella se formó junto conmigo en el Hospital Udaondo y es especialista en obesidad. Así que bueno, creo que tenemos un buen team en el día de hoy. Bienvenidos, chicos. Bueno, Gracias. Gracias gracias. por la invitación. Muchas Bueno, gracias. quizá Placer no, compartir este espacio. nos faltaría un espacio más, incorporaríamos un pediatra por ahí, estaríamos, pero hasta ahora podemos dar cuatro. Bueno, Ya ponemos al vamos. medio en Instagram para que nos Claro. habiliten un quinto. Ah, Deja que yo me encargue. perfecto. Yo sé que lo vas a lograr cuando te propones. La gota que orada viste la piedra. Lo sabrás. Totalmente. Bueno, un poco vamos a abrir mencionando que hoy es el Día de la Salud Digestiva y el Día de la Salud Digestiva la estableció la Organización Mundial de Gastroenterología, la WGO, ellos a partir del 2005 establecieron que este iba a ser el Día de la Salud Digestiva, justamente para que la población tome conciencia en cuanto a la prevención en todas las patologías que influyen sobre el aparato digestivo. Y todos los años va teniendo tópicos distintos. El anteaño fue, participamos con Lisandro porque fue cáncer de colon, otros años fue microbiota, otros años es enfermedad inflamatoria, y este año es obesidad. Justamente obesidad porque Lauri ahora nos va a explicar muy bien, pero la verdad que el impacto que tiene la, la- esta patología es realmente muy frecuente. Así que, em,
Lauri, ya te doy pie para que nos cuentes un poco. Dale, ¿A qué se considera dale. obesidad y por qué hoy se considera una pandemia y qué cifras manejamos? Bien, bueno, el objetivo de este año, en el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva, de visibilizar lo que está pasando con la obesidad, un poco, bueno, pone sobre la mesa un tema que es de mucha importancia, relevancia y que preocupa. La obesidad es una enfermedad crónica, ¿sí? Hay como mucho estigma sobre la obesidad, pero hay que aclararlo, que es una enfermedad y como tal debe ser tratada, contenida, controlada, ¿sí? Las cifras son importantes. La última encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en nuestro país, se relevaron los datos en el 2018 y se publicó en el 2019, hablaba de exceso de peso, o sea, sobrepeso y obesidad en 6 de cada 10 argentinos. Y obesidad en el 25% de la población. Pero otro dato que es importante es que comparado con encuestas anteriores, por ejemplo en el 2005 teníamos un 14% de la población con obesidad. Y en el 2018, ¿sí?, excedimos al 25%. O sea que no solo que es un problema epidemiológico importante, sino que viene creciendo de manera como sostenida, ¿sí? En algunos países han podido frenar esas curvas de aumento, no significa que tengan el tema controlado, pero por lo menos pudieron frenar esas curvas de aumento, pero en nuestro país estamos lejos de eso, o sea, estamos, digamos, en una pendiente como para arriba muy marcada. Así que bueno, y el hecho que este año la Federación Internacional de Gastroenterología la ponga, digamos, sobre la mesa es como muy importante. Primero por la relación que tiene con el tubo digestivo, que hoy vamos a charlar un poco de eso, y por otro lado porque la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID, ¿sí?, puso de manifiesto, digamos, la importancia que tiene la obesidad en varios puntos de la salud, ¿sí? Como fue evidenciado todo estos últimos años, este último año, lo que pasó con la gravedad del COVID y la obesidad, o sea, la inflamación y la obesidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el lema viene por ahí y es súper interesante para charlarlo, para visibilizarlo, para buscar estrategias conjuntas, ¿sí? Porque algo que tiene, a diferencia por ahí de las pandemias infecciosas, ¿sí?, es que esto es totalmente prevenible. Y ahí es donde tenemos que trabajar mancomunadamente en lo que es la prevención, ¿sí? Es una enfermedad, pero como positivo es prevenible, tratable, ¿sí? Así que bueno, un poco hoy vamos a charlar de esto, me imagino. Bien, excelente. Lisa, me gustaría saber qué impacto tiene esta patología básicamente sobre el aparato digestivo, a distintos niveles, ¿no? O sea, sabemos que puede afectar distintos órganos y nos gustaría que un poco nos expliques cuáles pueden ser. Buenísimo. Bueno, gracias y saludos a todos. Gracias por la invitación. Un verdadero placer estar acá y escuchando, como contaban recién, hablando de una patología que es sumamente frecuente y que tiene un impacto tremendo, ¿no? Y que se puede modificar. Y a la pregunta tuya, que es excelente, la verdad que es muy difícil pensar en un aparato o en un órgano de todo el tubo digestivo. Es casi imposible pensar en un órgano que no esté afectado por la obesidad, ¿no? Y esto tiene que ver con que la obesidad directamente genera enfermedades en el aparato digestivo, y si no genera enfermedades directamente, es un factor de riesgo. O sea, cuando hay una predisposición genética u otros factores que pueden, digamos, hacer aumentar el riesgo de una enfermedad digestiva, el hecho de tener obesidad a veces triplica, duplica o a veces llega a aumentar por 5 veces el riesgo de padecerla. Y esto no queda acá, o sea, no solo aumenta el riesgo de tener enfermedades digestivas, sino que lo que es aún más grave es que, como todos nosotros sabemos, hay un montón de enfermedades digestivas que pueden tener complicaciones. Y nosotros los gastros estamos siempre pensando en cómo disminuir ese riesgo de complicaciones, cómo estratificar a los pacientes y someterlos a estudios para entender el riesgo y trazar estrategias para disminuir esos riesgos. Y acá estamos hablando de que hay algo, ¿sí?, como contaba recién, que es una enfermedad, que es la obesidad, sumamente frecuente, que va a hacer que todas esas enfermedades digestivas puedan tener más riesgo de tener una complicación. Y cuando digo complicación, no a veces
no pensemos solo en una complicación que puede ser, no sé, una perforación, un sangrado, sino que la complicación muchas veces en el aparato digestivo es una neoplasia, es decir, un cáncer. Y te voy a tratar de ser sintético, Fabio, vos andás diciéndome, pero les puedo ir contando desde arriba hacia abajo. O sea, si vemos el tubo digestivo, tenemos lo que se llama el esófago, que es lo que conecta, el tubito que conecta la boca con el estómago, y ahí existe una enfermedad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ya a veces le hablamos con Fabio en algunos vivos que los pueden ver, pero básicamente lo que ocurre es que el estómago, ¿sí?, que tiene como un esfínter, ese ácido que está en el estómago empieza a subir por este tubito y genera síntomas. Para empezar, el reflujo, por ejemplo, es mucho más frecuente en pacientes que tienen obesidad. Y eso porque cuando estamos un poquito más gorditos, esto es casi como un tema de plomería, aumenta la presión del abdomen y hace que suba ese ácido por arriba, y también en el cuerpo pasan cosas, que no soy un experto en esto, pero aumentan los estrógenos, la insulina, que hace que se relaje más ese esfínter y deje pasar el ácido. En consecuencia, hay mucho más síntomas de reflujo en los pacientes obesos, y lo que decía recién, más complicaciones. El esófago es un tubito con una telita, una pielcita muy delicada, para decirlo de alguna manera, y cuando hay mucho ácido, ¿sí?, que sube constantemente, puede generar una cicatriz, que se llama esófago de Barrett, y en esos pacientes que tienen esófago de Barrett, en el tiempo se puede generar un cáncer de esófago. Y acá está la primera noticia, o sea, en la obesidad hay mucho más reflujo que en la gente que no tiene obesidad, o sea, sube el ácido, da síntomas. También hay más esófago de Barrett, ¿sí? Y el esófago de Barrett en un paciente obeso tiene mucho más riesgo de tener cáncer o displasia, que es el primer paso hacia el cáncer. En nuestro hospital con Pablito Luna, que era un colega muy querido por Fabio, por mí, seguimos un total de 200 pacientes con Barrett, y vimos que los que tenían obesidad tenían 4 veces más de chance de hacer cáncer en el tiempo, ¿no? Y así les podría ir contando, por ejemplo, en el estómago, aumenta el riesgo de tener úlceras, que ustedes saben que la úlcera es un cuadro que puede generar dolor y desconfort, pero también puede complicarse y generar una perforación y un cuadro de peritonitis que puede poner en riesgo al paciente. Ni hablar de lo que es el cáncer de estómago, y hay una cosa que no mencioné, pero Fabio siempre habla también de los tumores, y con todas las intervenciones que tenemos en la salud hoy, en la prevención, en la detección temprana, en el mundo hay algunas curvas de cánceres que están bajando, y lo interesante es, como hablaba recién del esófago, el cáncer de esófago y el reflujo, ¿sí?, es una curva totalmente inversa, está subiendo cada vez más en los últimos 10, 15 años, y cuando uno traza esas líneas, esa curva de aumento es muy parecida a la curva de aumento de la obesidad, mostrando un poco cómo van de la mano, ¿no? Te puedo contar también, Fabio, que en la vesícula, todo el mundo escucha lo que son las piedritas en la vesícula, que a veces no revisten gravedad y podemos tenerlas ahí alojadas en nuestra vesícula si son pequeñas, pero muchas veces se pueden complicar y generar un cuadro de infección de la vesícula que se conoce como colecistitis. Los pacientes con obesidad tienen mucho más riesgo de tener piedritas, pero no solo eso, mucho más riesgo de que se compliquen esas piedritas y que hagan una infección que va a requerir una intervención quirúrgica y que puede poner en riesgo al paciente. El páncreas también, hay más riesgo de tener pancreatitis, que es un cuadro agudo también que es grave. Cuando una pancreatitis es severa, puede tener un 20% de riesgo de muerte en la misma internación cuando el paciente llega a la guardia, y se ha visto que la obesidad aumenta mucho más el riesgo de que ese paciente se muera por una pancreatitis que otros factores. O sea que fíjense cómo casi que cambia totalmente el pronóstico de una pancreatitis si el paciente viene a la guardia y tiene obesidad, si no la tiene, ¿no? De hecho hay un score que se llama Apache, que es para decir, bueno, este paciente tiene una pancreatitis, a ver qué riesgo tiene. El Apache junta un montón de datos, y el último es la obesidad, se llama Apache O, que es el último score que hicieron, porque la obesidad casi que cambia la historia de la pancreatitis. Y bueno, y así todos los órganos, no quiero, ahí hay gente que es experta acá y los quiero escuchar a Gaby, a vos también, Fabio, así que, pero les quiero terminar de contar que así como el páncreas, la vesícula dijimos también, genera algunos cambios en el intestino delgado, en la microbiota, generando síntomas que ya lo van a ver. Y un tema que no es menor, que lo contó también Fabio, es el cáncer de colon, ¿no? Ya hemos hablado mucho del cáncer de colon, una enfermedad
una neoplasia, un cáncer que mata 22 personas por día en Argentina, casi 1 millón de personas al año en el mundo, y que haciendo estudios a tiempo y forma puede ser prevenible, pero acá hay una cosa muy interesante, que es que la obesidad aumenta muchísimo el riesgo de tener los pólipos, que son las lesiones que van a preceder al cáncer, y también el riesgo de tener cáncer. Y se ha visto en los últimos años que cuando un paciente se pone un poquito más gordito, cada 5 kilos que aumenta del índice de masa corporal, que es ese índice que mide un poco el peso en relación a la talla, cada vez que aumentamos 5 kilos en ese índice, aumenta 20% el riesgo de tener un cáncer de colon, ¿no? Para que vean la dimensión. Y nada, para terminar y dejar hablar a mis compañeros, también el hígado es todo otro capítulo que creo que lo van a nombrar, pero la obesidad aumenta el riesgo de que tengamos el hígado graso, que todo el mundo ya escuchó, que hoy representa, el hígado graso puede generar una hepatitis, y hoy es la primera causa de hepatitis en Estados Unidos es el hígado graso, ¿sí? Y esta grasa en el hígado va generando inflamación si no la revertimos, que puede terminar en una cirrosis, ¿sí? Y en un cáncer también de hígado que se conoce como hepatocarcinoma. Y eso es un poco el resumen de los grandes, digamos, patologías que pueden acentuar su riesgo o generar una complicación. Excelente, Lisa, excelente. Bueno, a ver, una de las primeras medidas que uno puede hacer en un paciente con reflujo, y vos lo mencionaste, es indicarle bajar de peso. Es una de las primeras medidas que nosotros las mencionamos como higiénico-dietéticas, que es un tratamiento que justamente el hecho de bajar por lo menos 5 kilos de pesos hace que casi la mitad de los pacientes disminuye el reflujo. O sea, y estamos hablando solo hasta ahora del aparato digestivo, sin mencionar el aparato cardiovascular, sin mencionar todo lo que tiene que ver con diabetes, con hipertensión, que ahora vamos a ir explayando un poquitito más, y algo que está absolutamente de moda también es hoy con el tema de la pandemia, es la predisposición o la severidad que estos pacientes tienen ante la infección de COVID, ¿no? Gaby, me gustaría que le demos una mirada en cuanto a los pacientes en condiciones de obesidad. ¿Cómo se encuentra la microbiota? ¿Qué experiencia hay? ¿Qué trabajos existen con respecto al hallazgo en estos pacientes? Sí, yo quería retomar algo que dijo Laura, que estamos en el medio de una pandemia causada por un agente infeccioso y que la obesidad, en principio, la tenemos entre las enfermedades crónicas no transmisibles, pero yo les voy a contar 2 casos donde nos va a hacer repensar esto de no transmisibles, porque probablemente no se transmite por los genes que recibimos de mamá y papá, pero recibimos gran cantidad de genes a través de los microorganismos, y cuando yo les cuente esto vamos a pensar que realmente tengamos que repensar como lo no transmisible. La microbiota se recibe y esta microbiota nos puede transferir un determinado fenotipo. La microbiota puede ser también parte del problema o puede ser parte de la solución. Yo les voy a contar el primer estudio un poco que fue el que rompió este paradigma de lo transmisible o lo no transmisible, que fue cuando se tomó la microbiota de un par de hermanas, una obesa y una con normopeso, se tomó la microbiota de esas mujeres y se la transfirió a ratones que no tenían microbiota en su intestino. Y a esos ratones se les dio de comer lo mismo. Los ratones que recibieron la microbiota de la persona con obesidad desarrollaron obesidad, a pesar de comer la misma cantidad de calorías que el otro. Entonces, recibieron un microorganismo, se infectaron, podríamos decir, y ese animal desarrolló el fenotipo obeso. Y lo que fue más curioso todavía es que cuando el animal obeso y el animal en normopeso se colocaron en la misma jaula, los ratones lo que hacen es la escoprofagia, suelen consumir las heces, comen materia fecal, es un comportamiento normal. El ratón obeso, al consumir las heces del otro que no tenía obesidad, revirtió parcialmente el fenotipo obeso. Entonces, acá hay una primera cuestión. La obesidad parcialmente se podría estar transmitiendo por un perfil de microorganismos que
van a tener una actividad metabólica diferente. ¿Y dónde se ve esto o cuál es la primera consecuencia de esto? Una mamá con obesidad que está cursando un embarazo va a tener a su bebé y por distintas vías le va a transferir microorganismos, por el parto vaginal, por la lactancia materna, probablemente le pueda transferir un grupo de microorganismos que no lo proteja al bebé contra la obesidad. Se sabe que la leche materna, por ejemplo, tiene menos cantidad de bifidobacterias, la leche materna de una mamá con obesidad. Y las bifidobacterias son el principal grupo microbiano del intestino de un bebé sano. Entonces, la microbiota como parte del problema. Ahora, la microbiota como parte de la solución. Y acá podemos pensar en el famoso trasplante de microbiota fecal. El trasplante de microbiota se hace, está protocolizado para personas que tienen diarrea por Clostridium difficile. Es el único cuadro donde se hace oficialmente, pero hay muchos estudios de investigación donde personas con obesidad recibieron la microbiota de una persona en normopeso, una persona sin obesidad. Y esa persona con obesidad mejoró muchísimos parámetros del síndrome metabólico, mejoró la sensibilidad a la insulina. Entonces, modular la microbiota podría ser parte de la solución. Es decir, es parte del problema. ¿Por qué? Porque en lo que se ve es que las personas con obesidad, y esto es común a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, tienen una microbiota menos diversa, menos abundante, y si uno va un poquito con la lupa, encuentra dos géneros bacterianos, que son Akkermansia y que son Fecalibacterium, que son productoras de butirato, que están disminuidas. Pero no solamente en personas con obesidad, están disminuidas en personas, en chicos con TEA, y están disminuidas con personas con inflamación. Es decir, que hay una serie de microorganismos que son esenciales y que se han ido perdiendo, y que uno los podría llegar a... Yo creo que como todo, modular la microbiota no creo que sea la única herramienta para el abordaje de la obesidad. Yo creo que Laura debe estar de acuerdo con esto. No es que con la microbiota vamos a solucionar todo, pero yo creo que hay que darle una mirada, tanto en decir que la microbiota se transfiera en el momento del parto con la lactancia materna. La administración temprana de antibióticos también se relaciona con un mayor índice de obesidad. Entonces, todo lo que le pase al nene, al bebé, durante los 2 primeros años de vida, es un gran condicionamiento. Pero después tenemos toda una vida para intentar modular la microbiota, para que sea abundante, para que sea diversa, para que produzca ácido butírico, para que me selle las uniones del intestino, para evitar esa inflamación crónica de bajo grado del cual Lisandro es un experto. Es decir, hay que empezar a mirar a la microbiota como parte del problema, pero también de la solución. Bien, me viste, bueno, no sé, Lauri, si querés sumar algún aporte a lo que acaba de decir Gaby. Sí, hay un par de cosas que me interesa como rescatar de lo que dijo Gaby, que estuvo buenísimo, esto de pensar en la transmisión de la obesidad, así dicho así, es como muy impactante, pero es así. Y dentro de ese punto también no nos tenemos que olvidar la parte de epigenética, ¿no? Que también es como un nuevo, digamos, área que se abre y también nos da mucha respuesta. Esa microbiota de ese bebé, ¿sí? Genera, sabemos que muchos metabolitos, productos de esa fermentación bacteriana, que atraviesan la barrera intestinal, pasan al medio interno y generan muchos cambios. Dentro de esos cambios también es lo que se llama como la huella epigenética. Y ahí está la transmisión que contaba un poco Gaby. Es muy difícil cambiar los genes, ¿no? Eso pasan generaciones y generaciones y generaciones, que puede haber cambios más adelante, y de hecho ahora quiero contar algo de esto, pero lo que sí se puede ir modificando son las huellas epigenéticas, que es, digamos, la expresión por arriba de los genes que también marcan esa transmisión, ¿no? Y en eso es el rol de la microbiota antes de la gestación. De hecho, lo que se sugiere es modular la microbiota de las mamás, de las mujeres en edad fértil, desde antes de la gestación. Así que es sumamente interesante. Y en esto también, me parece, como hablando de microbiota y obesidad, hay un autor, Sonnenberg, que él plantea una hipótesis que es las microbiotas industriales, ¿no? Lo que él plantea es que tantos años de alimentos industrializados, de medicalización a veces necesaria y a veces por demás, de sanitización, y hablar en este momento donde todo es ultra sanitizado,
se han ido perdiendo muchos taxones, muchas cepas bacterianas, ha ido cambiando. Entonces, él plantea dos caminos. O esperamos que nuestros genes se adapten a nuestras nuevas microbiotas, ¿no? O modulamos, ¿sí?, con distintas estrategias individuales y también a nivel poblacional. Ellos son americanos, entonces ellos dicen, bueno, la alimentación industrial hoy es un poco la gran, digamos, respuesta a lo que está pasando con las microbiotas, un poco diversas, agotadas, muy relacionadas con la enfermedad crónica, con la obesidad, con la diabetes, con las enfermedades inflamatorias locales del intestino. Entonces, él lo que dice, bueno, nosotros comemos así mal, mejoremos esa manera de comer, ¿no? No solo desde una alimentación, que ahora vamos a meternos más profundo en eso, más natural y con más prebióticos, sino también a través de la industria alimentaria mejorando esas formulaciones, ¿sí?, características de la dieta occidental, ¿sí?, poniéndole fibra, como para ir, recuperando esa microbiota ancestral, ¿no?, que la fuimos perdiendo y que nos ayuda a nuestro metabolismo, nuestra capacidad metabólica, o sea, nos va a dar más diversidad, etcétera, pero si bien no es la única respuesta a la microbiota, nos ha abierto un montón de líneas de tratamiento, ¿no? Y miramos la obesidad desde otro lado. Entonces que, como recién decía Lisandro, el descenso de peso o sea, a veces solito mejora un montón de sintomatología, por ejemplo, esofágica, de dispepsia, reflujo, hasta los pacientes funcionales bajan de peso y ya mejoran, pero si nosotros además de ese descenso de peso no lo acompañamos con una calidad de dieta, ¿sí?, la reganancia después en esas dietas tan estrictas que se suelen hacer, es como se dispara. Entonces, tenemos que lograr que el paciente baje de peso, pero acompañado de una buena alimentación, pensando en su microbiota, o sea, fortaleciendo, modulando, aumentando la diversidad, la riqueza, ¿sí? Es como muy importante. Entonces, sí, nos vino, no es la única respuesta, pero sí nos amplió mucho la mirada del tratamiento de la obesidad. Bien, bueno, parece que Lauri calentó motores y arrancó. Me gustaría, por ahí, Lisa, que vos tenés ya experiencia con algunos trabajos que fueron publicados con respecto a que se produce inflamaciones de bajo grado, de forma crónica también, aumentos a nivel de la permeabilidad, digamos, permitiendo que sustancias tóxicas por ahí pasen del intestino al torrente, con respecto a todo el tejido que tiene que ver, que hoy se considera casi un órgano aparte, el tejido graso, con toda la liberación de citoquinas que se liberan, ¿no? Sí, tal cual. Yo, mira, la verdad que teniéndole a Lau y a Gaby hablar yo de esto, pero bueno, yo simplemente poner la mirada de la perspectiva del gastroenterólogo, ¿no? En primer lugar, me parece que a veces yo estoy trabajando en prevención de cáncer de colon, o estamos viendo al paciente con reflujo, y la pancreatitis la maneja otro médico, y nada, me sirvió mucho simplemente trabajar con ustedes en este vivo para decir qué importante que es entender todo lo que puede generar la obesidad, ¿no? Porque estamos trabajando, como dijo Lau, el paciente que tiene reflujo baja casi en un 50% la chance de tener síntomas cuando baja de peso. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es darle un fármaco y por ahí nos es más cómodo. Y ese mismo paciente no solo que nos consultó por el reflujo, sino que sabemos que está teniendo más riesgo de tener muchas más enfermedades digestivas y más complicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos cuesta encararlo de esa manera porque no es una tarea sencilla el abordaje de la obesidad y el tratamiento tampoco es de un día para el otro, son pasitos que hay que ir dando y en equipos grandes, ¿no?, de multidisciplinarios, pero nada, quería reafirmar esto, ¿no?, que haciendo media culpa cómo nosotros tenemos que trabajar todos juntos, mirando integralmente y apoyando. Y por eso digo esto también, ¿no?, cuando yo teniendo la mirada del gastroenterólogo, el año pasado el Instituto de lo que es Investigaciones de Cáncer de Estados Unidos generó como algunas recomendaciones para bajar el riesgo de cáncer de colon y cánceres digestivos, y un poco pone sobre la mesa eso que contaba Fabio, ¿no?, que es la inflamación silenciosa, la inflamación crónica de bajo grado que se le conoce, que yo creo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con qué pasa con la microbiota cuando comemos mal. Es difícil decir qué es el huevo y qué es la gallina, ¿no?
el paciente está obeso, come mal, y la microbiota tiene una microbiota que no está sana, no es saludable, lo que decía Gaby, o es al revés, ¿no? Es una manifestación o es la causa, creo que es difícil de decirlo, pero sí está claro de que se ha demostrado que si nosotros hacemos estas cosas que generan esta inflamación crónica, la inflamación crónica es esto, es, por ejemplo, si yo me corto, ¿sí? Todas las células inmunológicas de nuestro cuerpo van a tratar de ir a tratar de curar esa inflamación de esa herida, ¿no? Por si se infecta, si hay una infección mínima, para tratar de que se genere un coágulo y no sangremos. O sea que una inflamación por un ratito, cuando hay un estímulo, una noxa, un daño, está bien. Pero a veces nuestro cuerpo genera una inflamación que se mantiene en el tiempo y que no da síntomas, porque es muy leve. Y esto es, por ejemplo, en los pacientes que son obesos, o cuando nos alimentamos mal, por ejemplo, o cuando fumamos, cuando tomamos mucho alcohol, cuando no hacemos ejercicios, cuando tenemos mucho estrés, todas esas cosas se han visto de que generan en nuestro cuerpo esta inflamación chiquitita, que no da síntomas, pero va y está día a día generando cambios en nuestro cuerpo, que lo que termina pasando es que golpean de alguna forma a nuestras células y van haciendo que tengan más chance de enfermarse y generar un cáncer. Y la dieta, no me voy a poner a hablar delante de expertos como ustedes, pero este mismo instituto nos da como una recomendación de decir, bueno, tratamos de promover estos cambios saludables, son más integrales, bajar de peso, hacer ejercicio, evitar el estrés, no tomar alcohol, no fumar, pero también con los alimentos nos da algunas recomendaciones, ¿no? De tratar de comer fibra, de tratar de bajar el consumo de carne, después la dejaré a Lau, pero para los argentinos no es una buena noticia la cantidad de carne roja que nos dejan comer, tratar de consumir más aceites o grasas como el omega 3 y no tanto omega 6, o sea, empezar a cambiar los aceites también, que después podremos profundizar, pero todos estos cambios, y habla también de los fermentados, los pone como también en la mesa, decir, bueno, los fermentados podrían ayudar a mejorar la salud digestiva, y todas estas recomendaciones tienen que ver con esto, con bajar esta inflamación, que aumenta el riesgo de tener cáncer, pero también hoy mirándolo mucho más integralmente, tiene que ver con todo, ¿no? Con todo lo que pasa en nuestro cuerpo, lo que contaba Lau, y creo que tenemos que tener una mirada más integral. Sí, te voy a sumar una cosa, Lisa. Está demostrado que pacientes con condición de obesidad tienen más predisposición a generar diverticulitis en aquellos pacientes que tienen divertículos previos, Igual, tanto el cigarrillo, los antiinflamatorios y la obesidad son condiciones que hacen que se pueda disparar una diverticulitis, y esto probablemente tal cual. tenga una explicación por este mecanismo, ¿no? Esa inflamación crónica más lo que decían antes los chicos de la baja producción de butirato por una microbiota más pobre. Es por eso que hoy se recomienda justamente dietas ricas en fibras en pacientes con divertículo, y antes se prohibía, y la verdad que eso ya está súper demostrado, todo lo contrario, no solo mejora la materia fecal desde el punto de vista físico y la pone más blanda para que no se generen más divertículos, sino que disminuye la inflamación a nivel de la mucosa colónica, ¿no? Y, Tal cual. y antes de encarar a todo lo bueno, digamos, a todo lo porvenir y los tratamientos, Lauri, me gustaría 2 palabras de lo que, bueno, hoy me enseñaste, que ya no se dice más síndrome metabólico, ¿no? ¿A qué se consideraba entonces, tiempo pasado, síndrome metabólico? No, no, a ver, sí, se sigue diciendo, porque todo el mundo lo conoce como síndrome metabólico, pero hoy hablamos de obesidad metabólica o disfunción del tejido adiposo, ¿no? Porque en realidad el responsable de toda la comorbilidad del síndrome metabólico, de todos los factores que tiene el síndrome metabólico, es el tejido adiposo enfermo, ¿no? Y acá quiero como unir un poco esto que venimos hablando. La hipótesis del tubo digestivo y la obesidad viene desde o sea, lo que plantean, ¿no? Los golpes gastrointestinales de la obesidad, de una disbiosis intestinal, o sea, una microbiota enferma, muchas sustancias que pasan, ¿sí?, a través de ese intestino, o sea, generan como, eso en un vivo hace poco lo escuché a Gaby que lo explicaba muy bien, con los cuadraditos y la permeabilidad intestinal, o sea, esas microbiotas pobres generan
como un intestino más permeable, más poroso, con más espacios que permiten pasar muchas sustancias que generan un poco, desencadenan y perpetúan esta inflamación de bajo grado que contaba Lisa recién, y eso es lo que genera, ustedes hablaron muy bien del tubo digestivo, bueno, esa inflamación de bajo grado a nivel medio interno genera la obesidad metabólica o el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque va dañando a través de muchas sustancias que conectan los distintos órganos, el hígado generando esteatosis hepática o hígado graso, el corazón y todos los vasos generando la enfermedad cardiovascular, y desarrollando la hipertensión arterial, todo lo que es el mal manejo de las glucemias y generando esas hiperglucemias, y como decían recién, es todo leve, ¿no? La inflamación de bajo grado, el síndrome metabólico, o sea, no está la patología ya como declarada. Y el paciente por ahí no es hipertenso, es prehipertenso, tiene como esa presión arterial alta, límite. No tiene una diabetes, tiene la glucemia border ahí, alterada. No tiene un colesterol por las nubes, tiene como un, ¿no? Y que de hecho muchas veces hasta uno, bueno, como que no le da como mucha importancia. Y eso es muy característico de la obesidad metabólica, del síndrome metabólico. Todo ahí al límite, ¿no? Y todo junto, ¿no? Entonces eso es como, y bueno, y de esta hipótesis que decía, es esta, es la disbiosis, la permeabilidad intestinal aumentada y la inflamación de bajo grado. Que lo que hacen es, disparan esta obesidad, la perpetúan y la sostienen. Entonces, si uno hace, bueno, no me quiero adelantar, vamos más adelante a hablar de cómo lo tratamos, pero es un poco, digamos, esta hipótesis y que une todo perfecto, ¿no? Y hace que estos pacientes como que no los podamos como controlar, ¿no? Hay algo interesante que, digamos, hoy se conoce, pero no absolutamente en detalle, que es un círculo vicioso que existe entre lo que es el duodeno, el marco duodenal, que es la primera porción del intestino delgado, y el páncreas. Entonces se genera un círculo vicioso del cual se entra y es muy difícil salir, y este círculo vicioso termina generando hipertensión arterial y diabetes. Y entonces, justamente lo que se vio en los pacientes es lo que se hace bypass gástrico, que lo que se hace es se bypassea básicamente el duodeno, no se bypassea mucho intestino, y lo primero que desaparece es la hipertensión y la diabetes, porque desaparece este círculo vicioso del cual se entra, muchos pacientes entran y genera todo esto y va disparando y aumenta la obesidad y dispara, bueno, todas las consecuencias que trae la diabetes tipo 2, pero es notorio que lo primero que mejora en estos pacientes luego de anular el duodeno, y por eso se considera este círculo que es fundamental y se está avanzando mucho en la investigación, tratando de, ahora reseteando el duodeno, viendo que mejora todo esto, que obviamente que el impacto que genera en el organismo la hipertensión y la diabetes es enorme. Bueno, pasemos a la parte más linda de esta, ¿qué es lo por venir? ¿Qué es lo que se puede hacer? El café. Porque hasta ahora son todas pálidas. Me gustaría un poco, tanto Gaby y Laura, que la modulación de la microbiota, tanto en lo que es prebióticos, probióticos, las dietas, alimentos fermentados, vamos por ese lado. No sé cuál de los dos quiere hablar primero. No, a mí me había quedado una cosa que había dicho Lisandro, que siempre está dando vuelta esto del huevo y la gallina. ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Una disbiosis y aparece el fenotipo o al revés? Yo creo que la respuesta la tiene, hay un estudio muy grande que se está haciendo en Canadá con la sigla TEDDY, T-E-D-D-Y, que significa en inglés los determinantes ambientales de la diabetes en niños. Participan una gran cantidad de chicos a los cuales yo creo que van 8 años de estudios, se les pide una muestra de materia fecal cada 3 meses, se analiza, y se ha visto que en los chicos donde se manifiesta la diabetes tipo 1 y después la obesidad infantil, esos chicos antes fueron perdiendo abundancia y diversidad y fueron perdiendo bifidobacterias y Akkermansia. Es decir, que lo que primero sucede es una disbiosis que después se manifiesta en el fenotipo. Yo creo que a esta altura ya está bastante claro que lo que primero sucede es esta cosa silenciosa que no vemos, que pasa en el intestino, que se va quedando sin los microorganismos necesarios. Eso aumenta la permeabilidad, como decía Laura, empieza a pasar cualquier cosa,
LPS, los lipopolisacáridos, la trimetilamina, compuestos inflamatorios, y esto, bueno, termina impactando en el tejido adiposo. Pero ya creo que está bastante claro que lo que sucede primero, que es lo que no vemos, es esa disbiosis. Después, pasando un poco a lo que decías de qué es lo que podemos hacer desde la alimentación, bueno, con esto de la pandemia también se ha disparado el interés por los probióticos, por los alimentos fermentados, los que se pueden hacer en casa, los que los puedo comprar como suplementos. Yo creo que un denominador en común que tienen cuando nosotros usamos lactobacilos es que los lactobacilos tienen esa capacidad, primero que van a estar de tránsito. Ningún alimento fermentado o probiótico que yo consuma me va a colonizar de forma permanente el intestino. Eso no hay ninguno que lo haga, es algo que se decía en los años 2000. Los probióticos colonizan el intestino. No, ningún probiótico coloniza. Dejo de consumir, se eliminan. Pero una de las cosas importantes que hacen es que tienen la capacidad de reducir lo que se llama el potencial redox. El intestino tiene que ser un lugar anaeróbico. ¿Y cómo se logra esa anaerobiosis? Se logra porque el ácido butírico, que viene de la fermentación de las fibras, elimina los excesos de oxígeno que están en el intestino que vienen por circulación sanguínea. La sangre trae oxígeno para que respiren las células que necesitan, las células inmunológicas, pero el exceso de oxígeno lo va a eliminar el butirato. Los lactobacilos lo que hacen es bajar el potencial redox. Esto es una cuestión química media compleja, pero el mensaje es que estos lactobacilos de los fermentados, de los probióticos, preparan el intestino para que las propias bacterias puedan tener esa actividad fermentativa, porque el intestino, la cadena alimentaria del intestino, en el intestino hay más de 1000 especies, pero los que inician la cadena alimentaria son los anaerobios estrictos, estos que siempre estamos nombrando, Akkermansia, Fecalibacterium, Rosburgia, necesitan trabajar en condiciones anaeróbicas. Los lactobacilos de los fermentados, de los probióticos, ayudan a esto, ayudan a crear las condiciones anaeróbicas para que las propias bacterias del intestino generen toda esta serie de metabolitos que después es utilizada por todos los otros que vienen atrás. En el intestino tenemos una cadena alimenticia enorme, pero que se inicia con los fermentadores de fibra. Por eso es tan importante la alimentación rica en fibra, y acá le paso la pelota a Laura. Sí, excelente. Sí, por un lado tenemos que conocer que hay moduladores positivos y moduladores negativos, ¿no? Y que generalmente los pacientes o las personas con obesidad o con sobrepeso, muchos son lo que llamamos dietantes crónicos, como que vienen buscando una solución, ¿no? Y haciendo distintos tipos de dieta, lo que llamamos dietas de moda, ¿no? Que la dieta keto, la dieta paleo, la dieta... Bueno, y así van con distintas tipo de dietas. Toda restricción calórica genera un descenso de peso. Y eso, digamos, todas las últimas guías, recomendaciones muestran que depende para cada persona. Para algunas personas sirven unos patrones, para otras personas otros, pero todas a corto plazo generan descenso de peso. El problema es a largo plazo, ¿sí? Entonces, en esto un poco retomamos la microbiota y pensamos en cuál es el alimento favorito de las bacterias intestinales, lo que conocemos como fibra prebiótica, es aquella, o MAC también, ¿no? Que es la fibra accesible por nuestras bacterias, que no está en todos los alimentos, pero tiene que estar presente. Y entonces a veces cuando dice fibra, uno piensa solo en vegetales, y los vegetales la gran mayoría no tienen mucha fibra fermentescible, tienen poquito, entonces no alcanza. Entonces, en eso es importante en el dietante crónico analizar qué tipo de dietas hace. O sea, hay estudios que han mostrado, por ejemplo, las dietas proteicas o las dietas keto, que tienen muy bajo contenido de fibra, generan disbiosis, o sea, agotan la microbiota, ¿sí? Entonces, ¿se pueden hacer, no se pueden hacer? Bueno, eso después dependerá de la persona, del nutricionista que lo indique, pero si las van a implementar, las implementen con alguna suplementación prebiótica o pensando en las bacterias, ¿no? Hoy en día la dieta que tiene más evidencia, más estudios, que ha mostrado mayor diversidad microbiana, es la dieta mediterránea, ¿no? Donde hay baja cantidad de proteína, o sea, menor cantidad de proteína animal, ¿sí? O sea, es muy selectiva en qué tipo de carnes, ¿sí? Priorizando las carnes blancas sobre las rojas, y un poco, como decía hace un rato Lisandro, bajar el consumo de carne roja,
rica en fibra y de fibra que sea fermentecible, no cualquier fibra, y dentro de los alimentos que podemos consumir están las legumbres como, digamos, son de los alimentos más ricos, ¿sí? Y algunos salvados, y cuando no hay manera, porque por ahí hay algún tema digestivo, lo que se pueda, bueno, pensar en una suplementación previa, ¿no? Y después, obviamente, todo lo que son polifenoles, a través de distintos vegetales, frutas, lácteos, alimentos fermentados que están digamos, en lo que es la pirámide de la alimentación mediterránea. Otro punto importante cuando hablamos... Una copita de vino tinto también tiene polifenoles. Exacto. Siempre que no lo vamos a recomendar, pero si se viene consumiendo, que se siga consumiendo con cantidad, pero sí, es verdad, también tiene muchos polifenoles. Entonces, bueno, pensar desde ese lado. Los moduladores negativos, ¿sí? La alimentación industrial, mucho cuidado con los edulcorantes en exceso, los aditivos en exceso, y acá en esto yo no me quiero poner fundamentalista, porque lejos estoy de eso, no es que están prohibidos, pero hace 10 años uno como liberaba los alimentos dietéticos, ¿no? Es como que estaba el auge de los alimentos dietéticos y los light y todo, consumíamos mucho edulcorante, mucho aditivo. Hoy ya sabemos que tenemos que sacar la mirada de esos alimentos, controlarlos, no liberarlos, empezar a alimentos más naturales, ¿no? Y siempre saber de dónde partimos, o sea, depende de qué se esté comiendo. Hay gente que come muy mal, hay que ir mejorándole de a poco la manera de comer, pensando en el intestino. Esa es la manera que, acompañando esa dieta para bajar de peso, vamos a mejorar su microbiota y vamos a poder lograr sostener esos cambios. Es lo que nos pasa muchas veces, y el paciente baja de peso y al tiempo regana. Por un lado está la adherencia y la parte comportamental de la obesidad, que es un temón, ¿sí? Pero aparte de eso tenemos que pensar en la calidad de dieta, en la microbiota, y una microbiota más sana metabólicamente va a generar, digamos, se va a bajar esa inflamación de bajo grado. O sea, y algo que hay estudios que han mostrado de dieta mediterránea, por ejemplo, es que pacientes con misma cantidad de calorías, una dieta habitual y otra una dieta mediterránea, todo lo que es variables metabólicas mejoran. Por ahí no el peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay restricción calórica, pero sí la glucemia, la prehipertensión, la dislipemia mejoran. Entonces, esos estudios nos hablan de calidad de dieta, no solo de restricción, ¿sí? Más allá de que hay otros estudios que muestran que la restricción energética también mejora la microbiota, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas para hacer, pensando no solo en esa restricción energética, en esa dieta estricta, sino en esto, en pensar no solo en lo que come la persona, sino en lo que comen sus bacterias, y es una manera como de tratar a largo plazo, ¿no? Pensar en planes a largo plazo, me parece, no todo en el corto plazo. Laura, yo te puedo hacer una pregunta que es medio una bomba, pero en un minuto, 2 minutos la... No, hoy está muy de moda, hablabas de tipo de dieta de estilo, el famoso reposo digestivo, ayuno intermitente. Sí. A ver, desde la obesidad, el ayuno intermitente en lo que es descenso de peso no muestra, en estudios grandes, ¿no? No muestra diferencias con lo que se llama la restricción energética continua, que es la dieta común, ¿no? La restricción de calorías común, y el ayuno intermitente en peso no ha mostrado diferencias, sí en variables metabólicas, en lo que sería la glucemia, la hipertensión, el colesterol. Ahí sí muestra algunos protocolos de ayuno intermitente, porque hay muchos ayunos intermitentes, muestran una diferencia. Y a nivel microbiano, tanto la restricción energética como los ayunos también mostraron mayor diversidad bacteriana. A ver, no es para todos el ayuno intermitente, pero hay gente que le es sencillo hacerlo. Mucha gente que por ahí empieza a comer más tarde. Entonces, en esas personas por ahí pensar en un tiempo de ayuno no está mal, es tiempo que reposa la microbiota, que fermenta, que funciona, que necesita ese espacio, creo. Entonces, yo lo que tomo en mi práctica no es por ahí el ayuno intermitente para todos, pero sí respetar los espacios entre comidas, ¿no? Esos espacios, ¿sí? Esto del snacking continuo, y sabemos que desde el punto de vista metabólico no sirve porque genera más insulina. La insulina es una hormona que no es para nada beneficiosa tenerla todo el día dando vueltas, y por otro lado desde la microbiota no le damos espacio a las bacterias
para que hagan su trabajo, ¿no? Si estamos todo el día comiendo y estimulando. Entonces, los ayunos, no muy grandes, pero digamos, fisiológicos son necesarios, ¿sí? Por lo menos 4 o 5 horas entre cada comida y por lo menos 10 horas más o menos los nocturnos como estándar. Después el ayuno intermitente, bueno, se verá, se evaluará si se puede aplicar o no, depende si la persona hace deporte, si tiene alguna enfermedad preexistente, bueno, no es para todo, ¿no? Pero bueno, no sé si le he respondido. Bien, ahí me disparaste algo de que iba a preguntar quizá más adelante, lo que tiene que ver con la actividad física, pero antes de irme a la actividad física, me gustaría preguntarle a ustedes dos cuál es la opinión con respecto a alimentos fermentados en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué impacto puede tener los alimentos fermentados? Llámese fermentados tipo yogur, o fermentados tipo kefir de leche, de agua. Ahí te metiste en un tema bueno, porque también otra vez, con esto de la pandemia todo el mundo aprendió a hacer kefir y el tema del kefir yo te lo dividiría en 3 bloques. Uno es el kefir de leche, que se hace con leche que tiene lactosa, donde el consumo de la lactosa no es completo, se fermentará un 30, 40, 50%, queda lactosa, pero Laura nos podrá decir la lactosa no hace un pico de glucemia como hace la glucosa. Entonces, y esto se suma a que el kefir de leche es viscoso, como el yogur, por lo tanto la liberación de ese azúcar residual a la sangre es más lenta, es más progresiva. Dicho esto, kefir de leche hecho con leche común. Están las personas intolerantes a la lactosa que hacen kefir de leche con leche deslactosada. La leche deslactosada no tiene lactosa, pero tiene el equivalente en glucosa y galactosa. Entonces ahí te queda remanente la glucosa. La glucosa tiene un pico de glucemia muy diferente a la lactosa, es la que tiene el 100%. Y después está el peorcito de todos para los que tienen diabetes, que es el kefir de agua. Porque las personas lo hacen con una cantidad de azúcar muchas veces a ojo, se usa sacarosa, el kefir de agua es líquido, no tiene esa viscosidad que tiene el kefir de leche, entonces rápidamente el exceso de sacarosa se absorbe súper rápido, y los gránulos de kefir, no todos, hay trabajos publicados donde se ve que personas que usan, hay gránulos que te pueden fermentar 110 gramos de azúcar por litro, que es una barbaridad, y a las 48 horas yo no tengo nada, y hay otros trabajos que muestran que si pongo 90 gramos por litro, a las 48 horas todavía me quedan 60 gramos por litro. ¿Por qué? Porque todos los nódulos son diferentes, todos fermentan diferente, y porque me pueden dejar una cantidad de azúcar que yo no la siento porque aparecen otros compuestos de aromas y de sabor que me la enmascaran. Entonces, si yo tengo diabetes, tengo obesidad, habíamos hecho un vivo con Mariel Márquez, hay que medírselo, hay que medir el pico de glucemia si yo lo consumo. Y si tengo que elegir, yo iría por el kefir de leche hecho con leche común, que va a tener lactosa. Ahora, si vamos con el de sacarosa, atención, porque ahí nos puede dar un pico de glucemia. ¿Lauri? Sí, a mí, yo con los fermentados en este tipo de pacientes que se sobreentiende que tienen un intestino más permeable, por ahí no los doy como de entrada, ¿no? Por ahí prefiero al principio otras estrategias y después sí, si los pacientes los consumen, sí, si los vienen consumiendo, obviamente que solo le indico, no los pacientes diabéticos ni con intolerantes a la glucosa. Ahí solo el de leche, como dijo Gaby. Pero en los demás pacientes, por ahí no de entrada, ¿no? Esto prefiero por ahí modular desde otro lado y después sí, una vez que se ve que la glucemia empieza a bajar, que empieza el descenso de peso, o sea que yo puedo entender que ya hay más diversidad, ahí en aquellos que lo quieren consumir, sí lo recomiendo y linkeo a Gaby para que lo sigan y les enseñe. Sí. En el caso del yogur, sí, en el caso del yogur, que es probablemente el fermentado más simple porque se hace con 2 bacterias conocidas, no tiene alcohol, esta es una cosa importante, el kefir tiene alcohol, entonces lactantes, embarazadas, niños, ahí signo de pregunta. El yogur tiene un yogur natural, hecho sin azúcares agregados, hecho con leche con lactosa, y queda un remanente de lactosa, pero va a seguir siendo digerida porque las bacterias van
largando su beta-galactosidasa en tránsito. Hay estudios hasta de metaanálisis que ayuda, que colabora con esta cuestión de mejorar el perfil lipídico o la glicemia en ayuno. Entonces, yo creo que el yogur puede estar visto como el de un alimento fermentado si alguien quiere incorporar microorganismos vivos, pero a su vez que no se le dé el pum para arriba con la glicemia. Sí, yo yogur sí, Gaby. Yo hablaba de los nódulos caseros. Sí, No, sí, yogur, sí, yogur sí. siempre, obviamente que es como de probiótico alimentario, siempre. A mí el que me da como más duda es el nódulo que pasa de mano en mano con la fermentación casera por ahí, en el paciente que no estoy seguro de su salud intestinal, ¿no? Claro, Y yo, sí. en esos casos, no, obviamente que sí, que adelante. Sí, el yogur aparte me parece Lau, que es un alimento muy noble. Sí, una cosita que te escuchaba recién y cuando quería decir lo de huevo y la gallina, Gaby, perdóname, uno en la ignorancia, nosotros como gastro sabemos que, por ejemplo, no sé, la alimentación que uno tenga va a hacer que tenga distinta microbiota, ¿no? Qué tipo de microbiota va a tener. Y muchas veces los estudios que tenemos nosotros, a mí me encantan los alimentos fermentados, los probióticos. Lo que pasa es que también uno dice, bueno, los pacientes que tienen los más sanos tienen esta microbiota, los que tienen tal enfermedad tienen más esta microbiota. Y a veces la pregunta es casi como un jardín la microbiota. Entonces, cuando decía lo del huevo y la gallina, decía, capaz que cuando uno come mal, tiene una flora mala, una microbiota fea, por decirlo de alguna manera, y la persona que es más saludable tiene una microbiota buena. Entonces hay mucha discusión en el mundo científico de decir, bueno, la microbiota es un desenlace subrogado, es decir, parecería que la gente más sana tiene esta microbiota, la más enferma tiene esta otra, y uno entendería una transferencia indirecta de que si esto come mal y tiene esta microbiota, le va a hacer mal. Pero escuchándola a Lau, yo de lo que veíamos de la dieta mediterránea, creo que es la que más evidencia directa tiene. Es decir, hay muchos estudios que muestran que la dieta mediterránea tiene impacto en lo cardiovascular, menos riesgo de muerte por cardiovascular, tiene más expectativa de vida, o sea, la gente vive más, menos enfermedades neoplásicas. Y entonces eso es como es bastante duro como médico nosotros decir, yo como especialista digo, bueno, es una dieta y tiene todo esto que vos decías, ¿no? Yo creo que de ahí viene el modelo, ¿no? De qué grasas pueden comer los pacientes, tiene algunos fermentados, tiene yogures, ¿no? Que es una cosa que se usa hace mucho, el kefir es más novedoso y a la gente le gusta más, pero me encanta eso que dicen ustedes de, ¿por qué no el yogur? Ponerlo en un lugar también de nuevo. Pero nada, solamente ese comentario que a veces nosotros nos genera esta duda, ¿no? De decir, cuando medimos qué bichitos pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad crónica para el que no conoce, que es una enfermedad que no se cura y el intestino se va inflamando mucho y va generando complicaciones. Y hay un montón de estudios que muestran esto, ¿no? Que los pacientes con inflamatoria tienen una microbiota de tal forma, y uno dice, bueno, esta microbiota es lo que va a desencadenar la enfermedad inflamatoria, pero también en ese intestino enfermo puede que se pueble de esta otra microbiota, ¿no? No está muy claro en algunas patologías, eso te quería preguntar, Gaby, ¿no? Lo de qué es el huevo y la gallina, y por último, pregunta para Gaby, cuando contabas lo de los diabéticos, esto es re interesante, ¿no? Porque un poco responde esta pregunta, es decir, si ya de antemano, antes de desarrollar la diabetes, tienen una microbiota especial, pero ahí también viene el confundidor de la dieta, ¿no? Porque también se ha demostrado que en los chiquitos, los azúcares simples, ¿no? O estos azúcares refinados en una excesiva cantidad o otros alimentos pueden desencadenar también esto. Entonces, habría que ver si es que tienen esa microbiota por lo que comen o no. No sé qué pensás de eso. Sí, es verdad. En estos estudios son más de asociaciones que otra cosa, por eso a veces uno va y busca los estudios en animales porque uno puede controlar las variables. Pero sí, es verdad que saber, y también uno dice, bueno, yo estoy viendo una pérdida de abundancia o de ciertas especies. Tampoco hoy está el día, está claro qué es lo que yo tengo que dar para que me aumente específicamente esta especie. Eso, esa cuestión biunívoca todavía no la tenemos. Pero estamos mucho mejor que hace 20 años, te digo. Sí, mirá, estamos mucho mejor. 20 años no es nada, dijo Gardel, así que No es nada. vamos por más. sí. No, Hay y yo algo creo que, bueno, que importante. vamos un poco hacia ahí. Sí, Bien. perdón. Hay algo importante que decía Lisa que tiene que ver, y Lauri, vos por ahí nos podés explicar mejor,
el tema de los consumos de los azúcares simples hace que se absorba muy rápidamente y la curva de glucemia aumenta mucho más rápido y detrás todo el juego de hormonas, de lo que es la insulina, el glucagón, y eso termina generando lo que uno conoce como diabetes, que evidentemente con azúcares más complejos, la curva de absorción es más lenta y entiendo que es así, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí. Sí, a ver, los azúcares simples en los diabéticos en general uno los restringe bastante, el azúcar libre. Pero hay alimentos que tienen azúcar intrínseco, se llama. Entonces, ¿qué hacemos con esos alimentos que son saludables, como las frutas? Bueno, se tratan de acompañar con fibra o dar de una manera que no sea tan digerible, se da la fruta cruda, con cáscara entera, o sea, se maneja de esa manera. Lo que pasa con, por ahí, el kefir y eso, que es una bebida, y la bebida, digamos, tiene un tiempo digestivo mucho más rápido y se absorbe mucho más rápido y dispara como el pico de insulina después de la comida, es esto que estamos tratando de evitar. Sí. Bien, la verdad que lo que me queda muy claro es, y Lauri lo hizo notar, es que justamente este tratamiento tiene que estar absolutamente asesorado y controlado por un profesional. No puede uno tomar la conducta de hacer un tratamiento solo porque probablemente vaya al fracaso. Hoy escuchaba en uno de los vivos que hubo a la mañana que justamente el fracaso en el tratamiento de la obesidad tiene que ver con la gran cantidad de dietas que hay disponible. De ahí empezó todo, ¿sí? De que te venden los productos light y todo eso que empezó y que seguí tal dieta y que seguí tal producto, que evidentemente el fracaso en el tratamiento de la obesidad empezó por ahí, ¿no? Sí, y siempre que yo digo, porque vivo recibiendo consultas, tengo intestino irritable, tengo colitis ulcerosa, tengo reflujo, tengo divertículo, ¿puedo tomar kefir? No, lo que vos tenés que hacer es ir a ver un gastroenterólogo, a Nacho o a Lisandro, y después, cuando esté solucionado el problema, incorporar el fermentado que quieras, porque de forma preventiva, pero cuando hay un problema, no tengo que ir a buscarlo al kefir, como lo fui a buscar al aloe vera o al propóleo en los años 90, viste que parecía que era... No, cuando hay un problema del tubo digestivo hay que ver un gastroenterólogo. Y después, cuando está resuelto, el nutricionista te va a decir cómo incorporar alimentos fermentados para que esa salud digestiva se mantenga. Pero no ir a buscar en los fermentados la solución a un problema del tubo digestivo. La solución está en un gastroenterólogo. Eso Gaby, eso, te demuestra lo que permanentemente la gente busca en algo milagroso, y no tratar de ir a la fuente, a lo que está estudiado, es famoso. A ver, si uno ve la televisión, el 80, si no más, de las publicidades son medicaciones, recomendaciones de crema, de antiácido, de digestivos, y si no, el farmacéutico también indicando, o sea, permanentemente la gente está buscando un producto milagroso o no, para no estudiarse, o va siguiendo lo que dice la televisión. Perdón, Lisa, te interrumpí. nada, no. Una pavada que me acordé cuando dijo Gaby que nosotros recibimos un montón de consultas y hay demasiada información y a veces la información puede marear o puede intoxicar y he tenido muchos pacientes que vienen como muy asustados, ¿no? Pasa de ser como una ayuda a ser un problema y gente que se fanatiza y se obsesiona con los probióticos. Hace poco tuve una consulta de un paciente que me trajo una lista que tenía cerca de 24 o 25 probióticos que venía probando y los venía mezclando como un alquimista casi, y estaba como muy asustado, muy preocupado porque no encontraba la manera de encontrar el mejor probiótico, ¿no? Y me parece tan acertado lo que dice Gaby, ¿no? Y que nosotros también como gastro, Gaby, también podemos ayudarlos, pero creo que la consulta con nutrición tiene que ser algo mucho más fluido, que a veces nos cuesta, ¿no? Hay que buscar mecanismos para trabajar en conjunto. Yo, de hecho, nosotros trabajamos mucho con dietas que son de corto plazo, como la dieta FODMAP, que ustedes hablan mucho, y también sabemos que pacientes nuestros vuelven como al año que quedaron con esa dieta y sabemos que es una dieta carencial y que también genera una microbiota no tan saludable, pero creo que debemos mejorar y para mí esta es una buena oportunidad para esto, ¿no? Para mejorar el intercambio y tomar conciencia, ¿no? Porque a veces, yo no sé, también pienso que
me parece que cuando vimos hoy y repasábamos todas las enfermedades con Fabio que pueden empeorar o que pueden aumentar con la obesidad, y esto mirando en la perilla chiquitita de lo que es gastro, ¿no? Pero como dijo Fabio, aumento de la muerte y el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, me parece que es una cosa demasiado grosa para que la toquemos en forma cada uno por separado, ¿no? Y hasta debería ser una cosa pública de tomar decisiones más a nivel público, ¿no? Como también a veces me peleo en la escuela, uno tiene hijos y en la escuela tienen los kioscos que les dan abiertamente, negocian el kiosco y es lo primero que aparece en la pandemia y uno dice, pensando en la obesidad, en que el chico no tiene el criterio para decidir si puede comer tantos azúcares y golosinas, hasta los dientes y el gasto que genera eso a nivel salud pública y la carga de enfermedad, ¿no? Son cosas que debemos empezar nosotros de a poquito a trabajar, Bueno, ¿no? Pero buenísimo. Y, Lisandro, ¿hay alguna asociación entre obesidad y cáncer colorectal? Sí, lo que hablamos recién es como que hay un montón de estudios que muestran que los obesos tienen mucho más pólipos de colon, que el pólipo de colon es lo primero que aparece, y de hecho también mucho más cáncer de colon. Por eso decía que hay estudios que muestran en Estados Unidos que cada 5 kilos que aumenta el paciente en el índice de masa corporal aumenta, en realidad es 18, no es 20, pero casi un 20% el riesgo de cáncer de colon, ¿no? O sea, ya mirándolo por ahí es tremendo. Parecería no tener tanto impacto porque en algunos lugares hay bastante conciencia y el cáncer de colon dentro de todo lo podemos prevenir, o sea, encontraríamos más pólipos si lo hacemos en un programa bien armado, tendríamos que usar más recursos endoscópicos, más seguimientos, pero es peor en otros cánceres, ¿no? Donde no hay una prevención real, ¿no? Como por ahí el cáncer de esófago, el hígado que genera cáncer, el páncreas, ¿no? Pero es un impacto muy grande en la gastroenterología de la obesidad. Esto justamente por la liberación de citoquina, ¿no? Está aumentado claramente el cáncer de colon, Gaby. La actividad física, ¿cómo es recomendable? ¿Cómo se puede empezar? ¿Cuánta actividad física se recomienda? ¿Qué beneficios? Como yo. Dale. Así, por favor. Bueno, la recomendación para la salud cardiovascular son los 150 minutos semanales. Eso es como en adultos, ¿no? Es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es lograr los 150 minutos semanales de lo que se llama ejercicio aeróbico, y depende siempre de dónde partimos, ¿no? O sea, en el sedentario es bárbaro, en el que aquel que entrena no sirve, ¿no? Entonces siempre también hay que ver del nivel de dónde partir. Y hoy también se hace mucho hincapié en los ejercicios de fuerza, ¿no? Los ejercicios más vigorosos, actividad vigorosa. ¿Por qué? Porque si nosotros solo hacemos actividad aeróbica, cardiovascular, ahí, digamos, sí, aumenta la salud cardiovascular, pero si nosotros no generamos músculo o formamos músculo, ¿sí? La obesidad, y sobre todo la obesidad metabólica, tiende a perder masa muscular, lo que se llama la obesidad sarcopénica. Es muy característico de los pacientes con diabetes, hígado graso. Entonces, lo que hacemos con la actividad física de fuerza es mantener la masa muscular. Eso hace que el metabolismo del paciente sea un poquito más alto, entonces no tenemos que hacer tanta restricción energética. Entonces, la actividad física hoy va de la mano, ¿sí? Cardiovascular, los 150 minutos semanales, y por lo menos 2 sesiones de fuerza a la semana sería como lo ideal, ¿no? Y siempre viendo de dónde partimos, ¿no? En aquel que entrena un poco más, en aquel sedentario un poco menos, si tiene o tuvo algún evento cardiovascular, bueno, habrá que hacerlo con mucho cuidado, con los médicos que se dedican a la rehabilitación, etcétera, pero bueno. Laura, ¿cómo entra la ingesta de proteínas en todo eso? Porque decíamos recién el menor consumo de carnes rojas, pero ¿cómo metes la proteína ahí si uno quiere mantener o desarrollar músculo? Bueno, hay alimentos con mucho contenido en proteína vegetal. Las legumbres, por ejemplo, son un gran sustituto. La proteína animal, ojo, no está prohibida, ¿eh? No es que hay que sacarla, sino hay que bajar un poco. Como decía hoy temprano, creo que Lisandro, nosotros tenemos una cultura muy cárnica, de mucha carne, ¿no? Y hay familias que, bueno, hoy con el costo económico por ahí algo revirtió, pero la carne roja se consume muy habitualmente. La dieta mediterránea propone 2 veces por semana carne roja. El resto carne blanca, o sea que, y también huevo, lácteos, quesos, y legumbres. Hoy yo creo que como proteína vegetal, vedette es la legumbre, que tiene bastante contenido en proteína vegetal.
es muy versátil, hoy es mucho más fácil de conseguir, y no solo está como en grano, sino también hay hamburguesas, milanesas de legumbres, o sea que son bastante sanas. Siempre tratar de correrse de lo industrial, porque lo industrial siempre como que agrega mucho aditivo, entonces ir más hasta a las pequeñas empresas que tienen productos un poco más nobles, ¿sí? O casero, ni hablar, el que cocina siempre es mejor lo casero, pero no todo el mundo tiene tiempo, ¿no? Las legumbres llevan un tiempo de activación, hidratación, pero digamos que sí, se pueden cubrir las proteínas. De hecho hay muchos deportistas de alto rendimiento, veganos, vegetarianos, que llegan al consumo. No es un problema la proteína, hoy bien diseñado el plan en el que no come carne, se puede. Bien, ahí te están apoyando en proteínas de origen vegetal, como semilla de zapallo, quinoa, soja. Bueno, evidentemente lo que estuvimos viendo, obviamente cambió todos los paradigmas, ¿no? De lo que es el tratamiento de la obesidad, ¿no, Lauri? O sea, fue variando lo que era antes a lo que es hoy, tanto de lo que tiene que ver con dieta, y también con Lisa podríamos hablar cosas de lo gastrointestinal, que también fue variando, fue cambiando, y con apoyos psicológicos también. O sea, hoy es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Es Sí, así. sí, sí. Sí, también, Sí, es un poco, sí, no, sí, sí. cambiar cambiar la mirada, esto que vos decís, o sea, el equipo interdisciplinario siempre suma. Hay gente que con todas las pautas de estilo de vida que hablamos no le alcanza, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Que hay determinados grados de obesidad que no alcanza, y hoy hay fármacos aprobados para la obesidad que los manejan los clínicos, médicos nutricionistas, médicos endocrinólogos, o sea que también hay otra línea de tratamiento, ni hablar de un pasito más adelante que serían las cirugías, ¿sí? Como la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica, que es otro tema, pero bueno, no, a veces no quiero generar frustración, porque la obesidad, sabemos que lo que hoy contabas, que hay mucho fracaso en los tratamientos, ¿no? Hay mucha reganancia, o sea, es muy poco estimulante cuando uno ve los resultados a largo plazo. Entonces, para las personas que viven con obesidad, esto es un gran tema, ¿no? Ni hablar cuando se le suma la estigmatización. Es una enfermedad crónica que requiere acompañamiento, que me parece que uno tiene como que abrir esto de que no, el descenso de peso es mejor que sea poquito sostenido en el tiempo, y a veces con parates, como yo le planteo muchas veces a mis pacientes. Hay momentos que uno frena el descenso porque no tiene la voluntad o no es el momento, pero mantiene la calidad alimentaria, entonces no vuelven los problemas metabólicos, y después por ahí hacemos otro envión y volvemos a la curva de descenso, pero de a poco. Cuando uno está apurado tiene que ir despacio, digo yo, ¿no? Pasos cortos, seguros, concisos, ir bajando de a poco. Y cuando vas generando esa deuda semanal de poquito, y en un año, en 2 años, son descensos importantes, y son los descensos que se sostienen, ¿no? Los descensos en pico no se sostienen, es la realidad, porque son a expensas de mucha restricción, de maltratar a la microbiota, de esfuerzos muy difíciles de sostener a largo plazo, y sin haber aprendido cómo hacer las cosas un poquito mejor, porque son, ¿no? Como que siempre se piensa como en el corto plazo, esto lo hago, aguanto, y cuando me solté, no sé cómo, para dónde empezar. Y como hoy nombró Lisa, el ambiente no nos ayuda para nada, ¿no? Esto de lo que tenemos disponible a mano y lo que nos han vendido durante años, del comer fácil, el comer simple, el comer congelado, ni hablar pensando en los chicos, ¿no? La publicidad de los canales infantiles, de los nenes felices comiendo galletitas dulces y cereales azucarados por demás, y bueno, es como que es muy difícil, porque por un lado nos venden todo eso, y por el otro lado te dicen, bueno, cuídate. Entonces las personas realmente necesitan como contención y acompañamiento para elegir. Y un punto que quiero dejar, como ya no digo más nada, es la ley de etiquetado, ¿sí? Estar informados como consumidores nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, en esto hubo mucha campaña en redes de apoyar la ley de etiquetado. La ley de etiquetado era eso, era alertar y mostrar lo que estamos comiendo. Entonces ahí uno elige, ¿no? Pero me parece que la información es como, bueno,
es como muy importante para tomar decisiones. Sí, de hecho uno no lo sabe, ¿no? Y a veces uno come, tenés como el pensamiento de que estás comiendo algo que es sano y años después te das cuenta que eso que desayunás por ahí no es bueno. Y eso nosotros somos médicos, la gente imagínate que no sabe tanto, creo que a veces lo más difícil es que aprendan a ver cómo comer sano. También es difícil decirle, bueno, comer de esta forma, del otro, y por eso a mí me gusta mucho cómo están los nutricionistas también en las redes, esta cosa que es muy importante porque de hecho uno aprende, ¿no? Uno va tomando idea de lo que dicen, de lo que muestran, de cosas, de ejemplos que dan para cocinar. Creo que para la gente es re importante y me acordaba, siempre me acuerdo bueno, creo que tenemos todos la misma edad, ¿no? 25 todos tienen. Casi, 24. todavía No, 24. No, creo que nos impactó a Sumamos todos en la misma un etapa. bicentenario, creo que es. No, bueno, pero a mí me impactó mucho en nuestro país lo que fue, cuando uno habla de las políticas públicas, ¿no? Y lo que fue el cigarrillo, ¿no? El tabaco, que hoy todavía es un gran problema. Dejar tanto tiempo y estimular que la gente lo pueda ver en la tele y tener propaganda, lo que decías vos con los azúcares, de algo que mataba a tanta gente o que mata a tanta gente, la verdad que era increíble. Y solamente la ley de que uno no pueda fumar más en los restaurantes, en los bares, por lo menos a mi generación, pero no sé, miles de amigos que han dejado de fumar y que hoy no fuman, de una cosa tan sencilla, o el cinturón de seguridad, que creo que para esto es más complejo, pero generar conciencia y estimular al ejercicio, a comer más sano, nos puede ayudar mucho, ¿no? A nuestra población. Siempre me queda ese recuerdo. Sí, es un gran tema, la verdad, de los etiquetados y saber qué estamos consumiendo, la verdad que eso Exacto, va mejorando puede mucho. ayudar. Y hay algo que Y hablaban, a mí me gusta mucho cuando trato a pacientes así, es justamente lo que decía Laura, ¿no? No salir urgente a cambiar y empezar actividad física, sino se trata de un cambio de hábito, ¿sí? Se trata de incorporar la actividad física como algo habitual, incorporar, mejorar la alimentación como algo habitual, no salir el lunes arranco y cambio mi vida, no, sino es cambiar la cabeza y arrancar cambio de hábito, es incorporar la actividad física como parte de vida de uno hasta que le guste o buscar qué actividad realmente le puede llegar a gustar y ir incorporando alimentación más sana. Te interrumpí, Gaby. no, decía también que aparte de una de las cuestiones que siempre se lo está hablando, pero yo siento particularmente que falta más énfasis, es en las medidas en que se tienen que hacer en los 2 primeros años de vida para asegurarse una buena microbiota que nos va a permitir prevenir gran cantidad de enfermedades crónicas, que son trabajar, abrogar por el parto a término, el parto vaginal, la lactancia materna. ¿Qué cantidad de mamás no llegan a los 6 meses de lactancia exclusiva? Y eso está claro que previene obesidad. Entonces, trabajar sobre todo en estas cuestiones, ¿no? Ahí están preguntando si como gastroenterólogos recibimos más pacientes con sobrepeso u obesidad en consulta, Lisa. Digamos, si en tu consultorio recibís más pacientes con sobrepeso o obesidad o con determinadas patologías que creo que tienen que ver de la sintomatología, ¿no? Claro, sí, va a ser difícil para mí responderla en mi posición porque uno por ahí tiene como un interés particular por ciertas enfermedades y su consultorio se llena de esa patología, pero sí te puedo decir que revisando un poco el tema para esta charla, como decíamos recién, aumentó mucho en los últimos 20 años la cantidad de enfermedades digestivas relacionadas a la obesidad y por lo tanto seguramente una proporción importante de los pacientes van a ser obesos o tener sobrepeso porque como dijimos, como dijo Lau también, tienen más riesgo de tener diarrea, de tener síntomas de reflujo, de tener problemas en la vesícula, en el páncreas, y eso va a hacer que seguramente más gente consulte, ¿no? Bien. Bueno, llevamos 1 hora 20, hay 530 personas enganchadas. Yo me gusta, la verdad Hay que que empezar a cocinar sano sí, para no comprar un producto nuevo. estuvo muy completo el temario. Creo que no nos quedó nada pendiente, pero me gustaría ir escuchando de cada uno de ustedes alguna consideración final, algún mensaje final de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Quien quiera arrancar, que arranque. Bueno, nada, no, yo volver a subrayar la importancia de los 2 primeros años de vida. Ese es el periodo clave
para formar una buena microbiota que sea activa, que sea abundante, que sea diversa. Y son 5 o 6 cositas que hay que prestarle atención. La nutrición de la mamá durante el embarazo, desde la concepción, como decía Laura, sin dudas, porque después la mamá va a ser la que le transfiere gran parte de la microbiota. Tratar de que el parto sea término, tratar de que sea vaginal. La otra vez había visto en un programa de tele, en pandemia más del 80% fueron cesáreas. Se van a venir otras pandemias, pandemias de alergia, pandemias de intolerancias, porque esto va a traer consecuencias. La lactancia materna, el contacto con el medio ambiente, clave, el contacto con la familia, con las mascotas. Hay chicos que nacieron en marzo del año pasado que llevan 1 año y medio con un contacto restringido, muy diferente al que hemos tenido nosotros, seguramente. Entonces, hay que estar preparado para... Y después, bueno, cuando uno, yo creo que somos animales de costumbres. El chico, cuando empieza la alimentación complementaria, va a copiar lo que come la familia. Si la familia no come frutas, verduras, legumbres, difícilmente yo le pueda exigir, creo, no tengo hijos, pero difícilmente le pueda exigir algo que el nene no me vea hacer a mí. Así que sepamos que somos Homo sapiens, animales de costumbre, que vamos a copiar los hábitos. Así que hay que empezar a cambiar los hábitos por casa, creo. Lisa. Muy bien. No, dejala al Lau que pobre Lola, para que le haga un cierre a ella primero, ¿no? No, no, yo lo que quiero transmitir es que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento y un acompañamiento, que las dietas de moda muy prometedoras a corto plazo sirven, pero a largo plazo no, y que es la obesidad es tratable, ¿sí? Que requiere acompañamiento y paciencia, y que todo aquel que tenga que bajar de peso, que piense en un plan a largo plazo, ¿no? Y siempre sin dejar de pensar en la calidad de lo que se come, ¿no? Yo creo que como que desde mi lugar quiero transmitir esto, que no son las calorías, ¿no? Sino es más la calidad de lo que estamos comiendo. Ahí está toda la mirada puesta ahí, ¿sí? Como dijo recién Gaby, probióticos, prebióticos, ¿sí? Alimentos fermentados, alimentos naturales, menos industrializados. Se puede y no es tan complicado, ¿no? A veces uno también piensa como que es un poco complicado. Hoy las redes nos ayudan también, hay mucha información, ideas, o sea, como que eso me parece que está bueno. Y controles a tiempo, porque también un punto que creo que lo toco, la pandemia hizo que mucha gente se deje de controlar, y lo que vemos hoy en obesidad es como que se han disparado muchas cosas, el peso, la presión, la glucemia. Entonces volver a los controles a tiempo me parece que es como importante. Excelente, Lauri. Lisa. No, creo un poco lo que veníamos charlando antes. Para mí, de nuevo, aprovechar este día en donde tenemos que tomar conciencia de una enfermedad, que es la obesidad, que es muy prevalente, que está en aumento, que se considera una epidemia en muchos países, y acá vamos rumbo seguramente, por lo que contaban, a lo mismo. Y no solo pensando en esto, ¿no? En la obesidad en sí, sino todas las consecuencias que puede traer en todos los órganos, cómo empeora los síntomas de los pacientes, genera complicaciones, genera más riesgo de cáncer, más riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Y me parece que yo me llevo eso, ¿no? Tratar de ponerlo en cada vez que vemos un paciente que tiene una afección, y tratar de pesquisar esto, ¿no? Porque uno por ahí, estoy pensando en que tiene una consulta por reflujo, o estoy viendo el pólipo para prevenir el cáncer de colon, y por ahí ves ese rastreo para ver si el paciente tiene obesidad, y activar todo un mecanismo más multidisciplinario para yo tratar lo mío, pero primero de intervenir y pedir ayuda y tratarlo multidisciplinariamente con gente como ustedes que saben tanto de esto, para ayudarlo en lo mío. Como dijo Fabio, mejoramos muchos síntomas y no darle un remedio enseguida, pero también como una cosa para largo plazo para el paciente, ¿no? Así que me pareció muy lindo el vivo, les felicito, un lujo. A mí, básicamente, primero que aprendamos a no mirar a otro lado con respecto a pacientes por ahí que sobrepeso o obesidad, que la verdad nos llevó mucho tiempo tratar de identificar y darnos cuenta que muchas patologías las teníamos frente a nosotros y tiene que ver como consecuencia de la obesidad. Como gastroenterólogo muchas veces lo primero que indicamos a un paciente con reflujo es darle antiácidos, y no nos estamos dando cuenta que el paciente con sobrepeso realmente tiene reflujo. Y otra cosa más que también se pudo hablar un poco es, tenemos que estar un poco más atentos con respecto a la obesidad infantil,
me parece fundamental. Hoy, bueno, las escuelas están casi todas cerradas, pero era realmente un gran problema el tema de la alimentación en los niños. Es algo muy complejo, mucho más largo de hablar, pero me parece un foco fundamental que tiene que ver con cómo se empieza con la obesidad, ¿no? Así que, bueno, más que agradecerles, chicos, lo disfruté Gracias. muchísimo, me pareció súper completo, así que prometo guardarlo. Ahí estuvieron Sí, todos. por Si querés favor. yo te puedo hacer un tutorial, si querés, que a mí me Dale. enseñó Gaby, así que te... No hagas la gran Lisandro Pereira ilustrada. Perdón, Gaby. Bueno, Y bueno, uno aprende de esto. Vamos aprendiendo. Bueno, Bueno, un lujo para mí, ¿eh? Un verdadero bueno, placer. Gracias por la invitación. Un igualmente, un gustazo, placer. gente. Aprendo muchísimo con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, un placer compartir. Hasta luego. muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados a esta hora aguantando y un placer. Es verdad. Gracias. Gracias, gente. Hasta luego. Chao.